Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y en el día de hoy vamos a hablar de las guías del Surviving Sepsis del 2021, que ellos acaban de hacer una actualización subida hace unos pocos días, y pues en el día de hoy vamos a hablar todo lo que ellos actualizaron en esta guía. Para hacer eso vamos a tratar los siguientes 5 puntos que ustedes a propósito pueden encontrar en la descripción en caso de quieran saltar a alguno en particular. El primero de esos puntos es exactamente uno que puede esperar de esta guía. Y esto, si ustedes son la primera vez que van a leer una guía como esta del Surviving Sepsis, les recomiendo que lo miren, porque es bueno para tener como un aviso antes de adentrarse a ese tema tan grande de la guía. Después vamos a hablar de las recomendaciones del tamizaje, el diagnóstico, tratamiento. El tratamiento lo vamos a descomponer como en 3 grandes fases. La primera, que en realidad no son fases que se hagan una después de la otra, se hacen más bien todas al mismo tiempo, pero como para tener un orden mental. Primero vamos a hablar toda la parte de control de infección, antibiótico terapia, control de la fuente, etcétera. Después vamos a hablar puntualmente de la reanimación y vamos a hablar de la terapia hídrica más la posible terapia con vasoactivos y después de otras medidas como lo son por ejemplo la ventilación mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Al final vamos a terminar con los 10 mensajes para la casa. Si ustedes, por ejemplo, no tienen tiempo para revisar toda la guía para quedarse con los, no sé, 20, 30, 40 minutos que pueda tomar esta revisión, yo les recomiendo que adelántense a esta parte del video para que se lleven como los 10 puntos más importantes a tener en cuenta de esta guía. ¿Listo? Y después, si quieren, profundizar en lo que ustedes deseen. Les recuerdo además que esta guía se las dejamos en la descripción para que simplemente pues le den clic y la descarguen en caso de que quieran profundizar. Entonces, comencemos hablando con uno que puede esperar de esta guía. Y eso es lo que yo les dije, es bastante importante tenerlo en cuenta porque uno se puede llevar unas sorpresas o más bien uno puede tener una expectativa incorrecta de qué esta guía que me va a dar y qué no me va a dar, especialmente si uno es estudiante. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro con esta guía es que es realmente, en el sentido literal de la palabra, una guía. No es un protocolo. Nosotros estamos acostumbrados con muchas guías de práctica clínica, como por ejemplo las guías europeas de cardiología, a que les glosen a uno básicamente uno que tiene que hacer, como siga este protocolo, primero de este medicamento, luego de este otro, luego haga esto, póngale esta dosis a este paciente, a este otro paciente hágale esta otra cosa, pídale los laboratorios. Esto no hace eso en absoluto. Esto es más bien una guía, es como una directriz, da más o menos un sentido de por aquí va la cosa, váyase por aquí, esta prueba es más o menos útil, usted la tiene, usted la puede considerar, pero no le dice pida los paraclínicos, no le dice utilice esta escala, no le dice ponga este medicamento, no, da directrices muy, muy, muy generales. Tanto que a veces esto se siente demasiado general, demasiado inespecífico. Yo me acuerdo que leyendo esta guía como un estudiante de medicina, yo sentía que no había leído nada. Yo sentía como que me habían dicho como 10 reglas más o menos súper ambiguas sobre sepsis, pero que no había quedado con nada fundamental. Entonces, si ustedes están leyendo esto esperando como coger de 0% de saber de sepsis hasta 100%, les digo una vez, no es la guía para eso. Les recomiendo en realidad nuestros otros videos, que nuestros videos son más así como un protocolo, intentan como decir como un poco más específico qué es lo que uno tiene que hacer y qué es lo que uno no tiene que hacer. Entonces, eso es lo primero clave a tener en cuenta. Lo siguiente es que esto es una actualización, o sea, las guías de Surviving Sepsis se publican más o menos cada 5 años, cada 3 a 5 años, y ellas se basan en que ustedes probablemente ya leyeron la anterior. Entonces, no esperen que aquí sea un documento en el que ustedes les cogen y les dicen la sepsis es esto, y hay que hacerle esto al paciente, para diagnosticarlo hacemos esto. No, ellos de entrada ya pretenden o hacen de cuenta como que ustedes ya saben que es sepsis, entienden que ustedes ya más o menos tienen como un mapa mental de lo que uno debe hacer, lo que uno no debe hacer, y aquí les van a dar las actualizaciones como siga haciendo esto y no haga esto. Bien. Lo tercero es que es una revisión superficial, no es una explicación comprensiva. Van a ver, por ejemplo, que con la parte de diagnóstico ellos solamente dan 2 recomendaciones. Ellos no comienzan, no se devuelven a repetir las 10 cosas que uno tiene que pedir o las 11 cosas que uno tiene que pedir o el enfoque del paciente con sepsis. No, son 2 recomendaciones más bien, de nuevo, como superficiales, inespecíficas. Y por último, el 90% de esta guía es realmente lo mismo de lo que nosotros ya sabíamos y solo hay un 10% de cosas que cambian. Hay algunas cosas que cambian que son bastante significativas y las enfatizaremos a lo largo de la guía. Otras son más bien menores. ¿Listo? Pero entonces con esa como introducción breve, ahora sí pasemos a las recomendaciones como tal. Las primeras recomendaciones se dan en cuanto al tamizaje. Entonces en el tamizaje ellos siempre ponen 2 recomendaciones. Decidí poner las recomendaciones en inglés tal cual con screenshots de la guía para que ustedes pues las vean y pues yo les voy a leer hablando en español, pero pues las recomendaciones van a estar en inglés tal cual sacadas de la guía.
Entonces, lo primero que ellos recomiendan básicamente es lo que se denomina o lo que nosotros en Latinoamérica conocemos como los protocolos de sepsis. Y aquí ellos dicen básicamente que aunque nosotros no les vamos a dar un protocolo, queremos que cada hospital tenga su protocolo de sepsis. Esto en todos los hospitales que yo he rotado han tenido uno de estos, en el que todo el mundo sabe qué hacer, hay como una directriz clara, las cosas que hay que pedir, que hay que medir, a qué hora, qué tan rápido, qué tanto hay que qué tan rápido hay que subir la nota, a los cuántos minutos se tiene que poner el antibiótico, o sea, como todo súpermente estandarizado. Entonces ellos recomiendan que se haga eso en los hospitales. Y lo otro que recomiendan, que es de las pocas cosas que cambia con respecto a la guía anterior, es que ellos, como si ustedes saben, si ustedes recuerdan la guía anterior, ellos recomendaban una escala muy particular para hacer el tamizaje de los pacientes con sepsis, que esa escala se llamaba el Quick SOFA. Ellos básicamente decían, tamiza con Quick SOFA y si le dan Quick SOFA positivo, pase a medir el SOFA completo y con eso usted puede diagnosticar sepsis en caso de que encuentre un foco de infección. Aquí ellos resumen una gran cantidad de evidencia que dicen que el Quicksofa, aunque es bastante específico, predice de manera adecuada la mortalidad, no es lo suficientemente sensible, se le van a escapar pacientes. Entonces ellos dicen no lo utilice como una escala única, mida además o esté pendiente además de otras escalas y en general como un juicio clínico bastante importante. Y entre las otras escalas que ellos resaltan está el CIRS, el famoso CIRS que ha estado desde hace años, el NEWS o el MUSE, ¿listo? No se casan con ninguna escala en particular, no es como que ellos digan el Quicksofa lo cambiamos a esta otra escala, no, ellos simplemente dicen no se case con una sola. Y vea el panorama completo, tenga un juicio clínico, ellos resaltan bastante eso en realidad, y si puede, calcule otras escalas. Entonces, recomendación, es de las pocas cosas que cambiaron realmente entre las guías, ¿listo? Ahora bien, pasemos a la parte de diagnóstico. Aquí, de nuevo, ellos dan dos recomendaciones. La primera es básicamente sigue haciendo lo que usted siempre llega haciendo, lo que siempre lleva haciendo, que es medir el lactato. El lactato, como vamos a ver, es fundamental para el diagnóstico de shock séptico y no solo para eso, sino también para guiar la reanimación, como veremos en unos segundos. Y lo otro que ellos dicen es que pues usted continuamente esté buscando el foco de un paciente con sepsis para ver si la terapia empírica que usted puso, porque esto frecuentemente es el caso, usted ve a un paciente con sepsis o que cree que puede tener sepsis, usted inicia antibióticos, pero usted tiene que estar viendo continuamente si el paciente efectivamente tiene un foco infeccioso y si ese foco no se logra confirmar y la sospecha clínica no es lo suficientemente alta, en realidad ellos ponen abajo descontinuar antibióticos. Entonces, de nuevo, no es una recomendación como tiene tanto tiempo para evaluar, pero pues sí lo añaden. Pero aquí fundamentalmente nada cambió. En donde las cosas comienzan a cambiar es con el manejo. Entonces, aquí, así como de manera general, ellos refuerzan esta idea de los bundles, una cosa que ustedes probablemente ya saben si han leído estas guías antes o han visto documentos del surviving, es que ellos refuerzan mucho la idea de los bundles. Bundles es como horas puntuales a las que las cosas se tienen que haber hecho de manera ideal. Entonces vamos a ver varios de esos bundles a lo largo del video. Y el primero que vamos a mencionar aquí es que si usted tiene un paciente con sepsis que usted va a admitir a la UCI, ahí este caso va a ser más que todos los pacientes que tienen choque séptico, ¿sí? Que en su gran mayoría van a ser pacientes choqueados. Idealmente tiene que estar en la UCI en menos de 6 horas. Esto es como el primer bundle que ellos ponen, menos de 6 horas para ingreso a la UCI. Y es como algo general. Ahora bien, dejando un poquito de lado esa parte como ya general de manejo y pasando a los segmentos puntuales del video, lo primero que vamos a hablar o enfocarnos de manejo es el control de la infección. Y en esto lo primero que hay que hablar es de antibióticos. Entonces, hay varias preguntas que uno tiene que resolver con antibióticos. Y el primero de ellas es qué tan temprano tengo que ponerlo. Y esto es algo que siempre se ha reforzado en las guías del surviving. Y ellos casi que siempre la recomendación ha sido en menos de una hora. ¿Sí? Inmediatamente, pero idealmente en menos de una hora. Y aquí la recomendación sigue siendo fundamentalmente la misma. Es más, si ustedes se ponen a ver en varios segmentos de aquí, efectivamente dice en menos de una hora, menos de una hora. Sin embargo, ellos aquí básicamente lo dividen, amplían un poquito sus recomendaciones, dicen, depende, sí, depende. Si aquí ustedes básicamente les están poniendo la probabilidad de sepsis. Aquí dicen que es definitiva o probable. Y aquí dicen que es posible, o sea, un poquitico menos de probabilidad. Y aquí les dicen el paciente está choqueado o el paciente no está choqueado. Entonces, ¿en quién definitivamente tiene que ir temprano? En los pacientes que están choqueados y que la sepsis es bastante probable. ¿Listo? Pero si ustedes se van al completo opuesto, si ustedes se van a los pacientes que la sepsis es posible, pero no es tan probable
y no están choqueados, están estables, esos pacientes que están estables pero pueden tener sepsis, lo que la guía recomienda es que haga una evaluación rápida, que ya les voy a contar en un segundo ellos qué es lo que definen como evaluación rápida, de causas infecciosas o no infecciosas, y dentro de 3 horas usted ya debería estar iniciando los antibióticos si la posibilidad de que el paciente esté infectado es alta. Entonces, ¿qué es lo que ellos definen como una evaluación rápida? Básicamente, historia clínica, un examen físico y evaluación infecciosa en infecciosa. Esto es lo que yo les decía al principio del video. La guía es cero específica. Ellos les dicen evaluación de causas de infección infecciosas. ¿Qué es eso para un hospital? Perfectamente puede ser un hemograma, un lactato, de pronto unos cultivos, unos hemocultivos y ya. Para otro hospital puede ser policultivos, uroanálisis. Entonces ellos son sumamente inespecíficos en esto. No esperen aquí llevarse indicaciones así sumamente puntuales. Eso realmente lo único que con lo que la guía es puntual es con los tiempos. Entonces eso es lo primero. Y ellos sí añaden un comentario, porque si ustedes han estado viendo la literatura científica desde los últimos 5 a 10 años, se ha hablado mucho de la procalcitonina. La procalcitonina es esta hormona, bueno, es esta prohormona, producida en condiciones normales únicamente por la tiroides, que en condiciones patológicas inflamatorias, en teoría bacterianas, es producida por todas las demás células de una manera inducida. Nosotros creíamos que esto iba a servir para iniciar antibióticos, resulta que la evidencia de eso es bastante pobre, por decir por falta de otra palabra. Hay poca evidencia que pronto podría servir, pero realmente el gran cúmulo de la evidencia sugiere que no es un marcador sumamente bueno para decidir cuándo iniciar antibióticos. Por lo tanto, la guía enfatiza que ellos sugieren en contra de usar la procalcitonina para decidir cuándo ser antibióticos y que uno se base más bien en el juicio clínico, en la evaluación clínica y los otros paraclínicos generales pues, que uno usualmente le añade a esa evaluación clínica. Pero entonces ellos no están a favor de guiarse por procalcitonina para decidir el inicio de antibióticos. ¿Listo? Entonces eso es de las cosas que ya están como sumamente bien detalladas en la guía. Ahora bien, entonces listo, usted ya sabe qué tan rápido hay que poner el antibiótico. La siguiente pregunta es, ¿cuál de todos ellos pongo? Y de nuevo, aquí, si usted es un estudiante de medicina, este guía va a ser extremadamente frustrante porque no dice un solo antibiótico. Ellos no recomiendan ni antibióticos, ellos dicen guías generales. Y lo que quiero que se lleven aquí es que si ustedes quieren resumir como las recomendaciones de antibiótico-terapia del Surviving Sepsis, es que dependen del riesgo. ¿Mm? Ellos básicamente usted le dicen, evalúe el riesgo de su paciente. ¿De qué? De diferentes tipos de bacterias, de diferentes tipos de multidrogoresistencia. Y dependiendo del riesgo de su paciente, dependiendo de la epidemiología local de estas cosas, usted tome la decisión. Usted toma la decisión de qué antibiótico poner y qué antibiótico no. Pero ojo, aquí, como yo les digo, no van a mencionar ningún antibiótico en particular. Y esto en parte es sumamente entendible. Yo sé que es frustrante como estudiante leer algo cuando uno quiere que le den como un protocolo, pero esto es entendible porque yo puedo tener un paciente con sepsis con un foco neumónico llegando a mi hospital, mismo paciente, misma edad, pero solamente porque llega a mi hospital que tiene una epidemiología local distinta, puede que el manejo sea completamente distinto a ese mismo paciente llegando a un hospital de Estados Unidos con los mismos síntomas. Porque de nuevo la epidemiología es completamente distinta, los medicamentos que tenemos disponibles son completamente distintos, o sea, las condiciones son diferentes. Entonces, bueno, ya como con esa breve introducción de lado, ellos exactamente qué tipos de riesgo recomiendan que uno esté constantemente evaluando. Ellos lo dividen básicamente en bacterias, virus, bacterias, hongos y virus. Entonces, en cuanto a las bacterias, hay dos grupos grandes que ellos recomiendan que uno esté pendiente, que constantemente esté evaluando el riesgo. Y la primera de ellas es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, básicamente, las recomendaciones de aquí se resumen en que si su paciente tiene un alto riesgo de tener MRSA, póngale un antibiótico que cubra MRSA de manera empírica y si no, pues no se lo pongo. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Primero de ellos, un historial previo de infecciones por MRSA. Primero. Segundo, uso reciente de antibióticos intravenosos, reciente definido como menor a 3 meses. Historia de infecciones de la piel recurrentes o heridas crónicas. Presencia de dispositivos invasivos, puntualmente vasculares, hemodiálisis, hospitalizaciones recientes y severidad de la enfermedad. Básicamente, si la enfermedad es muy severa o tiene algunos focos particulares, que eso se define, eso muchas veces en las guías lo definen como en la letra pequeña.
Si el paciente, por ejemplo, tiene una neumonía severa, ahí se cubre MRSA de inmediato. Pero, por ejemplo, si tiene no sé, una pielonefritis severa, no necesariamente se cubre MRSA. Entonces, esa severidad de la enfermedad va con esa letra pequeñita. Tiene que ser de focos en donde MRSA tiene una prevalencia alta, como neumonía o infecciones de la piel. ¿Listo? Entonces, ellos no mencionan con cuántas de estas uno inicia MRSA. En lo personal, en los hospitales en los que yo he podido rotar, practicar, usualmente con el que el paciente tenga una de estas, ya uno suele cubrir MRSA de manera automática. Si no se aísla nada al día 3 de los cultivos, se puede suspender. Y bueno, si el paciente está mejorando, se puede suspender el antibiótico. Pero eso ya es recomendación o experiencia personal. La guía en realidad no da ningún comentario al respecto de nada de lo que yo les acabo de decir. Ellos simplemente dicen, evalúe el riesgo de MRSA, descontinúe, y si no tiene riesgo de MRSA, pues no ponga de manera empírica. Y ya. Entonces, eso va la primera parte de bacterias. La segunda parte de bacterias viene siendo con los organismos multirogoresistentes. Particularmente ellos lo orientan a los multirogoresistentes gram negativos. Entonces, puntualmente van a ser las enterobacterias, pseudomonas, etc. Y de nuevo, ellos aquí dicen básicamente, si su paciente tiene alto riesgo de organismos multirogoresistentes, sugerimos que utilice, y aquí va la clave, 2 antimicrobianos con cubrimiento gram negativo. ¿Listo? Si tiene un bajo riesgo de esto, ahí ya no se recomienda que se utilicen 2 comparado con 1. O sea, aquí perfectamente 1 es suficiente. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para estos patógenos multirogoresistentes? El primero de ellos va a ser la colonización o infección previa con estos organismos. El segundo es la prevalencia local de estas cepas resistentes a antibióticos. Por ejemplo, ahí no habla de qué porcentaje de infecciones, porque estos comités de epidemiología frecuentemente uno le dicen como hay un porcentaje de 15% de pseudomonas multirogoresistentes, 10% de eclepsia de las KPCs. ¿Desde qué porcentaje uno debe hacerlo? La guía no hace un comentario con respecto a eso. Si ustedes quieren la recomendación personal, usualmente las recomendaciones tanto de la ITSE y de otras instituciones es cuando usted supera un porcentaje mayor del 20%, es cuando usted debería comenzar ya a poner de entrada el manejo indicado pues para cubrir esos patógenos. En este caso, 2 antimicrobianos contra los gram negativos multirogoresistentes. ¿Qué más nos dan por aquí? Nos dan básicamente que la infección que usted tiene en este paciente sea adquirida en el hospital, la famosa nosocomial, ¿sí? Que aquí ellos ponen /healthcare associated, o sea, asociado al cuidado de la salud, porque últimamente ha habido este debate en cómo se debería llamar. En neumonía, por ejemplo, ya el debate está en que deberíamos llamarlo adquirido en el hospital, no asociado al cuidado de la salud. Eso es un término que se debatió, pero hay otras infecciones en las que eso está, que pues es un término un poco más aceptado. Pero entonces, básicamente, si el paciente ha tenido contactos importantes con el hospital, ahí usted debería también de pronto considerar 2 antimicrobianos contra gram negativos multirogoresistentes. ¿Qué otra cosa nos dan por aquí? Uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días, que eso es lo que se comparte con el MRSA. Uso de dispositivos de contaminación selectiva digestiva. El viaje a zonas endémicas durante los últimos 3 meses y hospitalización también afuera del país. Estas guías se hacen puntualmente con América, pues con Estados Unidos en mente. Entonces, por eso ellos ponen esta recomendación y la prevalencia, por ejemplo, en Colombia de los multirogoresistentes es bastante alta. Listo, entonces esos son de bacterias. Entonces, básicamente, resumen de bacterias, usted evalúe el riesgo de MRSA, evalúe el riesgo de multirogoresistentes con los que vimos. Si cumple uno o más de esos, considere ya iniciar cubrimiento para el que sea en específico. En cuanto a los antifúngicos, ellos de nuevo dan la misma recomendación. Si su paciente tiene un alto riesgo de antifúngicos, de tener una infección fúngica invasiva, póngale antifúngicos, si no, no. Pero ojo, porque ellos aquí dan una tabla, dan esta tabla de aquí, en donde le dice cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para sepsis por cándida, para sepsis por patógenos endémicos como criptococo, histoplasma, blastomisis, coccidiomicosis, para mohos invasivos, y le dan una serie de factores de riesgo. Usted puede llegar aquí y decir como, ok, entonces uno de los factores de riesgo, como podemos ver aquí, es neutropenia. Entonces, en paciente neutropénico le pongo de inmediato un manejo empírico con antifúngicos. No, realmente no. Y uno tiene que leer la letra pequeña del artículo para entender por qué no. Porque ellos dicen,
Por ejemplo, ¿qué tipo de paciente sería útil ponerle antifúngico? Aquel que tiene neutropenia febril, ojo, es una condición ya un poco distinta, neutropenia febril, que falla en defervecer, o sea, pues la fiebre no baja, después de 4 a 7 días de terapia de terapia antibiótica a amplio espectro. Esa es la condición puntual que ellos ponen como ejemplo de quién valdría la pena poner antifúngico. Entonces aquí ellos sí esclarecen en la guía que no es cualquiera de estos factores de riesgo, es un contexto muy particular. Y de nuevo hacen algo que la guía hace todo el tiempo, que a mí personalmente me estresa un poco, y es, dicen, si quieren aprender un poco más al respecto, los mandamos a otra literatura más específica al respecto. Entonces, pues en este video no lo vamos a cubrir, de pronto vamos a hacer un video después de neutropenia febril, creo que ya tenemos uno hablando puntualmente de cuándo vale la pena, por ejemplo, poner antifúngicos, podemos hacer un video puntual de antifúngicos de cuándo vale hacerlo. Pero aquí la guía básicamente dice es, no se vale con solo uno, mire el contexto particular y si usted sabe, si usted ha leído literatura sobre antifúngicos, sobre cuándo utilizarlos, antifúngicos empíricos, muchísimo mejor. Entonces de nuevo hace lo mismo de siempre, ser bastante inespecífica. Y con los antivirales es peor. Con los antivirales ellos básicamente es una revisión de la literatura, se dan cuenta que hay evidencia controversial, que hay alguna evidencia un poquito pequeña de que si se inician las primeras 48 horas inhibidores de neuraminidasa, puede servir, por ejemplo, en el contexto de influenza, en el contexto de coronavirus, ellos recientemente también han hecho una revisión y dicen que los antivirales pueden llegar a servir en algunos contextos muy particulares, pero dado que la evidencia aún es controversial y incipiente, no dan recomendación. No es que nos sorprenda mucho, pero bueno. Listo. Entonces, ya sabemos qué tan rápido hay que ponerlo y pues realmente no sabemos cuál poner. De nuevo, si ustedes son estudiantes también de ese video, les recomiendo que vean otros de nuestros videos donde les damos un poquito más de recomendaciones de qué antibióticos se pueden poner y qué antibióticos no. Pero listo, digamos que usted logra elegir su antibiótico. ¿Qué es lo siguiente que usted tiene que tener en cuenta? El cómo lo va a administrar. ¿Mm? Y aquí ellos en realidad me gusta que hayan metido esto. Esto en realidad es algo que siempre debería hacerse, pero en las anteriores guías no estaba tan específico. Y sí es importante que la gente tenga esto en cuenta. Básicamente el mensaje de ellos es, a la hora de usted poner antibiótico en sepsis, tenga en cuenta que los antibióticos cambian pues cambian sus propiedades farmacológicas, o sea, el uso de ellos no es exactamente igual en un paciente con sepsis versus un paciente sin sepsis. Las condiciones cambian, por lo tanto, la manera en que usted los da, la manera en que usted los monitoriza, debe ser distinta. Y eso, como en general, el uso de antibióticos de acuerdo al contexto del paciente es lo que nosotros resumimos en unos principios que llaman los principios PKPD, de farmacocinética y farmacodinamia. De nuevo, si quieren que hagamos un video explicando un poquito más a profundidad exactamente cómo funcionan esos principios, uno cómo monitorizar los pacientes con esto, déjenlo en los comentarios y lo podemos hacer. Y ellos dan, me parece muy chistoso, ellos dan una recomendación al respecto, como que tiene que ver en cuenta con esto de los principios PKPD. Y es que si usted usa beta-lactámicos, que son los antibióticos más frecuentemente utilizados en la clínica para sepsis, úselos en infusión prolongada. Esto me parece me gustaría ver más recomendaciones así del Surviving Sepsis, un poquito más específicas. Yo entiendo que la guía intenta no comprometerse mucho porque las prácticas son muy variadas, pero cosas así me gustaría ver. Entonces ellos, por ejemplo, dicen eso. Si usted usa beta-lactámico, usted va a poner pictazo, no lo ponga en bolos como se lo ponemos a los pacientes en pisos generales, no, así como así, sino que en la medida de lo posible use infusiones prolongadas. Póngale un bolo al paciente y después infusión prolongada. ¿Cómo se define infusión prolongada? Ellos lo definen ahí. Si usted, por ejemplo, tiene que dar cada 12 horas un bolo, por lo menos asegúrese que que la mitad de ese intervalo de dosis se esté dando en infusión pues el medicamento. Entonces que usted ponga el bolo y después de eso todos los siguientes medicamentos, por lo menos 6 horas de infusión, en el ejemplo puntual que les dije, después a la siguiente hora otras 6 horas de infusión y si se puede, infusión continua, muchísimo mejor. ¿Listo? Y además ellos proveen esta tabla. Si ustedes no saben tanto de PKPD, pues esto les puede ser un poquito atípico. Esto básicamente aquí nos está mostrando los diferentes tipos de antibióticos. Y el parámetro farmacocinético, pues el parámetro de PKPD que nos ayuda a guiarnos para ver o para asegurarnos que el antibiótico que estamos dando es efectivo. Entonces, por ejemplo, por aquí está la vancomicina. Para la vancomicina es la AUC sobre la MIC, el tiempo bajo el área bajo la curva sobre el MIC. Para los betalactámicos es el tiempo sobre la MIC. De ahí que viene la recomendación de que pues de que se den infusión continua. Y así, entonces ellos dan aquí el parámetro, dan el objetivo y dan algunas consideraciones para modificar la dosis dependiendo del paciente.
Entonces me gustaría ver un poquito más de recomendaciones así en el próximo Surviving, como un poquito más específicas, pero por ahora eso es lo que tenemos, relativamente nuevo, no es algo, o sea, no es algo que sea así, fue pucha, una cosa nuevísima, pero me gusta ver nuevo en el Surviving. Entonces usted pone su antibiótico, ya sabe cuál es, en teoría, ya sabe cómo ponerlo. Ahora lo siguiente es el control de la fuente. Entonces el control de la fuente habla de que usted tiene un foco infeccioso que es susceptible a drenaje, a resección, a lo que sea que se puede controlar el foco en particular, usted debería hacerlo también. Entonces, de nuevo, ellos aquí se van con recomendaciones inicialmente que son bastante inespecíficas. Ellos dicen, identifique si hay un foco anatómico diagnóstico que requiere control de la fuente. ¿Sí? ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, piel necrótica infectada que usted tiene que debridar, absceso que hay que drenar, dispositivo infectado que hay que quitar. Y quítelo, drénelo, hágale una resección, hágale un debridamiento y hágalo de manera pronta. En la letra chiquita, uno cuando se va y se lee, que eso es como la parte cansona de la guía y lo que les intentamos como decirles qué letra pequeña vale la pena tener en cuenta esta guía, ellos sí dicen de que hay evidencia, no hay una evidencia así sumamente grande, pero hay evidencia de que el control de la fuente debería hacerse mejor dentro de las primeras 6 a 12 horas de que el paciente llegue al servicio de emergencias. ¿Listo? De nuevo, ellos no lo añaden en el bundle, no es una recomendación puntual. Pero en general, la evidencia, y esto sí es soportado por los artículos, es que usted debería hacer el control de la fuente máximo en las primeras 12 horas. ¿Listo? Para que tenga eso en cuenta y ellos lo añaden ahí en la letra pequeña. En cuanto a, listo, entonces usted ya puso antibiótico, ya sabe cómo, ya controla la fuente. Ahora lo siguiente es, listo, usted va a comenzar a evaluar al paciente, va a comenzar a hacer su evolución. Y si el paciente comienza a tener una mejoría de la evaluación de esto, o si el paciente, por ejemplo, ya le salen los cultivos particulares y usted se da cuenta que no tiene que seguir con este manejo empírico de 2, 3 medicamentos, sino uno solo, hágalo. ¿Listo? Haga lo que se llama un ajuste de terapia o un descalonamiento de la antibiótico terapia. De nuevo, tampoco es algo nuevo. Lo que sí es nuevo, lo que sí me gusta que ellos hayan añadido aquí es en cuanto a la duración de antibiótico terapia. Esto es algo que se ha estudiado por años ya. Hay demasiada literatura soportándolo y las guías de Surviving, las anteriores, no hacían un comentario al respecto. Me gusta que ellos ya hagan un comentario al respecto en esta guía. ¿Cuál es el comentario al respecto? Se recomiendan cursos cortos de antibiótico terapia y ellos aquí ponen un artículo, ponen una tablita que me parece genial, que habla de los diferentes estudios. Cada uno de estos son links a los diferentes estudios que comparan cursos largos versus cortos de antibiótico terapia, que encuentran básicamente que no hay diferencia en los resultados de los pacientes, no hay diferencia en mortalidad. Entonces, de nuevo, ellos aquí se quedan como en su postura de siempre de no irse a lo específico, no casarse con una recomendación en particular. Ellos no van a decir en la sepsis que tiene un foco neumónico de 3 días de antibiótico, como dice por ejemplo este artículo acá, o 5, no dice en absoluto eso. Dice, recomendamos cursos cortos. Usted decidirá cursos cortos de cuánto. Pero en general, si quieren mi opinión personal, la mayoría de la evidencia, por ejemplo, en neumonía, está alrededor de los 5 días. ¿Sí? La evidencia más fuerte está alrededor de los 5 días. En general, más de 10 días casi que es completamente innecesario. Completamente innecesario. Pero de nuevo, pues perfectamente hay evidencia que dice 3 días, hay evidencia que dice 7. Entonces, siendo muy surviving, usted decidirá qué es lo que quiere elegir. Listo, pero en general, cursos cortos, y ahí les dejo esa tablita para que vean que, por ejemplo, ese famoso mito de que bacteremia hay que tratarla por 14 días, puede que no. ¿Listo? Y ya el surviving por lo menos está detrás de eso y eso me parece sumamente bien. Lo otro que ellos dicen que es fundamental aquí es que si usted no está seguro, y tiene la herramienta, utilícela. ¿Cuál herramienta estoy hablando puntualmente aquí? Esta. Procalcitonina. Entonces recuerdan que nosotros habíamos dicho que la procalcitonina tiene un rol bastante diminuto, muy controversial y por lo menos aquí en esta guía en contra de, o sea que no lo recomendamos como un factor para decidir el inicio de antibióticos. Eso está claro. Pero lo que sí tiene una evidencia un poquito mejor es para descontinuar antibióticos. Ojo, la gran mayoría de la evidencia que existe respecto a esto habla de un delta de la procalcitonina. Es decir, no es que yo esté en quinto día de antibióticos,
pidan la procalcitonina, me sale menor de tal punto, bueno, descontinúelo. No, la gran mayoría de la evidencia lo que sugiere es que usted toma una procalcitonina inicial cuando el paciente llega, después toma, por ejemplo, neumonía al quinto día, al tercer a quinto día, otra procalcitonina. Y si usted observa un delta, usted observa que la procalcitonina disminuyó, y hay puntos de corte distintos, hay algunos que son 50%, otros son menores, otros son mayores, usted considere quitar el antibiótico, como que es un factor adicional que le da como seguridad de que usted puede quitar el antibiótico de manera segura. De nuevo, aquí ellos no se casan con ninguno de esos estudios, no dicen pídala, hágala de esta manera, hágala de otra manera, no. Se vuelven, de nuevo, caen a su rol inespecíficos de simplemente recomendamos que la use si usted quiere. Pero bueno, entonces sí, efectivamente, sí para descontinuar antibióticos cuando la duración no es muy clara, sirve muchísimo la procalcitonina. Entonces con eso culminamos la parte de antibiótico-terapia, control de la fuente, en general control de la infección. Pasamos ahora a la reanimación del paciente. Entonces, para la reanimación del paciente hay dos como grandes pilares de manejo. El primero de ellos es simplemente líquidos, no solamente agua, pero pues ahí se entiende, líquidos. Y el segundo es, en caso de que esto no funcione, agentes vasoactivos. Entonces vamos a comenzar hablando del primero, de los líquidos. Y con los líquidos, lo primero que ellos dicen es que recomiendan que se inicie de manera inmediata la reanimación. De nuevo, no es nada pues controversial, algo que está desde hace, pues, o sea, es algo obvio. Y ya en cuanto a algo más específico, ellos recomiendan que el bolo inicial, en caso que el paciente esté hipoperfundido, sea de 30 kilo administrado durante 3 horas. ¿Listo? Recomendación clave, si ustedes son estudiantes de medicina, créanme que eso les va a salir en el parcial. 30 kilo sobre 3 horas. Ahora bien, después de eso, ¿usted qué va a hacer? Que eso es como la pregunta que siempre se hace, como listo, le pongo los 30 kilo, 3 horas, ¿después qué? Y el después que es usted vaya monitorizando. Usted vaya monitorizando para ver si el paciente necesita más bolos, de pronto necesita ahora una infusión continua, y esa infusión continua de pronto me toca modificarla, de pronto me toca aumentarla, disminuirla, vaya monitorizando. Pero ¿con qué vamos monitorizando? Antes en las guías pasadas, básicamente era lactato y hablaban alguito de las medidas de respuesta a volumen dinámica. Alguito, muy poquito. Ahora me gusta que lo incluyan un poquito más explícito. Entonces ellos básicamente hablan de que hay 3 parámetros que usted le van a ayudar a guiar su reanimación. El primero de ellos sigue siendo el viejo lactato. El lactato es genial, tiene un montón de literatura soportando que cuando alguien se reanima basándose en el lactato, con medidas de lactato frecuentes, la reanimación funciona. Desde hace también unos años se había visto que lo que se llaman las medidas de respuesta a volumen, que son estas, hay un montón de pruebas, creo que tenemos un video hablando de eso brevemente, de shock, en shock. Básicamente son pruebas en donde usted identifica por parámetros hemodinámicos si el siguiente bolo que usted le va a poner al paciente va a tener un efecto positivo o no. Entonces, por ejemplo, usted pone un ecocardiograma, ahí comienza a medir el volumen sístole y usted eleva las piernas del paciente. Y usted ve que al elevar las piernas al paciente, que yo voy a dejarlo por aquí, usted tiene su paciente. Si usted ve que al elevar las piernas así, que hace que, a propósito, por si ustedes no sabían, que hace que baje un montón de sangre que está ahí en las piernas directamente al corazón, es decir, aumenta la precarga, y usted ve que al aumentar la precarga le aumenta el gasto cardíaco por algún parámetro, usted dice, bueno, probablemente si le meto más líquidos, voy a replicar estas condiciones, le aumenta el gasto cardíaco y eso me va a ser bueno porque el paciente está en shock. Hay muchas de esas medidas y esta guía básicamente dice, úselas si las tiene. Genial, con eso usted puede guiar su reanimación. Entonces, buenísimo por ese lado. Pero el tercero que ellos me encanta que hayan añadido, que salió un estudio que se llama la Andrómeda. Fue un estudio que tenía, por ejemplo, profes colombianos, profes de Latinoamérica, bastantes, que comenzó a evaluar la reanimación guiada por medidas, por ejemplo, así como el lactato versus la perfusión capilar. La perfusión capilar que todos los estudiantes de medicina en Latinoamérica nos enseñan a medir, cómo se debería ver, que menor de 2 segundos. Ellos lo hacían con dígito presión, en este momento se me olvida el nombre, con un dispositivo que es transparente para ellos ver exactamente cuándo vuelve. Y ellos se dieron cuenta que guiar la reanimación por esto también funciona. No necesitamos medir lactatos si no lo tenemos. Entonces ellos añaden la recomendación que me parece genial de continuar
o bueno, de guiar la reanimación también por el tiempo de perfusión capilar. Genial. Ahora bien, entonces usted ya sabe que tiene que poner 30 cc de líquidos en las primeras 3 horas. La pregunta ahora es, ¿de cuál líquido? Y la primera recomendación que ellos dan aquí es, la primera, que esto en realidad venía desde ese tiempo, es que use cristaloides. Entonces, eso no es nada nuevo, ¿sí? Los cristaloides han sido como pilar de la terapia de resucitación durante años. Entonces, no es nada nuevo por ahí. Lo siguiente que ellos añaden, que medio se comentaba antes, uno medio como que lo sabía por charla ahí, pero aquí ellos ya lo ponen de manera explícita, es que use cristaloides balanceados. ¿Cuáles son los cristaloides balanceados? Lactato Ringer y Plasma Light. Son como los dos más frecuentes que la gente va a conocer en sus hospitales. Entonces, Lactato Ringer y Plasma Light se prefieren sobre su solución salina. Si usted va a muchos líquidos, necesita poner más, necesita seguir poniendo líquidos, pero ya ha puesto más de 2, 3, 4, 5 kilos, 5 litros, considere albúmina. ¿Listo? Aquí de nuevo, no es que ellos den una recomendación particular de que desde aquí consideramos que usted ya ha puesto mucho volumen y debería pasar la albúmina. No, ellos dicen si usted ha usado mucho, necesita seguir poniendo líquidos, considere usar albúmina. En la práctica clínica yo les digo que esto rara vez se ve, pero pues ahí está la recomendación. La evidencia del albúmina la tenemos sintetizada en un artículo un poquito mejor. Entonces, sí, en un video un poquito mejor. Entonces, si ustedes quieren ir a verlo, ahí se los dejamos en la descripción. Ok, entonces, lo siguiente, bueno, las siguientes dos recomendaciones, exactamente las mismas de antes. No recomendamos ni gelatina ni almidones para resucitar. Eso sigue exactamente igual. Ok, entonces, esto es lo siguiente que ellos añaden y es básicamente como su comentario respecto a las estrategias de resucitación restrictivas versus liberales. Estas estrategias buscan, bueno, voy a tomar un paso atrás. Lo que se ha dado cuenta es que efectivamente en un paciente con choque necesita líquidos, ¿sí? Pero los líquidos funcionan algo así como en un espectro en el que yo necesito llegar a un punto medio, ¿sí? Si yo pongo muy poquitos líquidos, si me voy por este lado, me va mal. El paciente aumenta mortalidad y morbilidad. Pero lo que se da cuenta es que poner demasiados líquidos también es malo. Y de nuevo, tenemos un video donde sintetizamos esa evidencia un poquito mejor. Entonces, si usted se pasa, también es malo. Entonces, de ahí ha salido esta idea de las estrategias restrictivas de hidroterapia que buscan que usted llegue de una manera más segura aquí. Pero ellos dicen que, evaluando toda la evidencia de esto, igual sigue siendo un poco controversial, sigue habiendo evidencia contradictoria, entonces ellos no hacen ninguna recomendación al respecto, simplemente dicen ahí, pero en mi opinión ya sumamente personal, cuando uno evalúa la misma evidencia que ellos están hablando ahí, en general uno ve una tendencia a que las estrategias de fluido restrictivas tienden a lograr esa meta un poco mejor, pero eso es opinión personal viendo la evidencia. Ustedes pues la verán por su lado y decidirán por su cuenta. Entonces, si usted ya inició hidroterapia, pero no ha logrado que su paciente llegue a las metas, que a propósito de esas metas, eso lo debo tener en algún lado, pero esa meta genera que tenga una tensión arterial media mayor de 65, o bueno, en 65 milímetros de mercurio, ahí usted inicia los vasoactivos. Entonces, vasoactivos, la recomendación que tenemos desde siempre sigue igual aquí, que es use norepinefrina, como la primera línea. Así que exactamente igual. Exactamente igual, aquí como yo les estaba diciendo, tenemos una meta de 65 milímetros de mercurio y además ellos añaden de que usted considere una vez iniciados activos hacer monitorización intraarterial de la presión arterial para estar pues monitoreando al paciente, o sea, un monitoreo invasivo. Siguiente cosa que añaden, de nuevo, esto no es necesariamente nuevo, es algo que ya hay bastante evidencia al respecto, pero me gusta que ellos lo vuelvan explícito, es que si usted tiene un paciente choqueado y por alguna razón no puede poner tan rápido un catéter central para comenzar a administrar los vasoactivos, inícielos de manera periférica. Como hay mucha gente que yo conozco que se rehúsa a iniciar vasoactivos de manera periférica pensando que va a generar precisamente los eventos adversos de estos vasoactivos de manera periférica y le quitan al paciente la posibilidad de beneficiarse de un vasoactivo. Entonces, si el paciente realmente necesita vasoactivos, inícielos tan pronto se pueda. De manera periférica, si no hay más. Después los tiene que pasar a un central para evitar eventos adversos. Pero hay bastante evidencia que dice que si usted inicia
los vasopresores, los vasoactivos de manera periférica durante las primeras 12 a 24 horas, los eventos adversos son casi que nulos. Y versus, o sea, es un balance, versus no iniciarlos, muchísimo mejor iniciarlos de manera periférica y después pasarlos de manera central. Entonces, esta recomendación bastante clave. Entonces, ¿cuál es el orden de la cosa? Si usted inicia con norepinefrina y no logra llegar a este objetivo, lo siguiente que usted debe pensar es añadir vasopresina. ¿Listo? El siguiente que usted va a añadir. Después de ese, usted lo que va a añadir, y lo pongo por aquí, para acá, porque en la gráfica por alguna razón no estaba esta parte, usted pasa a añadir epinefrina. Entonces usted se va con norepinefrina, vasopresina, epinefrina. Y la única recomendación que ellos hacen aquí con respecto a la dobutamina es que usted tiene disfunción cardíaca, ¿sí? O sea, si usted tiene choqueado, pero hay un componente cardíaco al respecto, usted puede considerar hacer un switch, ya sea a epinefrina, pero la recomendación puntual es con dobutamina. Bien, entonces ese típico paciente que uno le da en un caso clínico, que ya tiene sus dos vasoactivos, pero está bastante con un índice cardíaco menor de 2.2 o de pronto con una frecuencia cardíaca muy bajita, ahí usted puede considerar hacer el switch a dobutamina. Bien. Y ellos hacen, en realidad a mí me gusta que hagan esto. Yo sé que esto aquí tiene menos evidencia que la guía, pero me gusta que sean un poquito más específicos porque eso ayuda a guiarse y al final de cuentas ellos son los expertos. Entonces es preferible que una recomendación un poquito menos evidencia venga de ellos que de la práctica de mi hospital que de pronto no tiene tanta pericia. Entonces, ellos la recomendación un poquito más específica que ellos dan es que la vasopresina, que yo les contaba que es la segunda vasoactiva que se da, usualmente ellos la comienzan cuando la norepinefrina está en el rango de 0.25 a 0.5 microgramos por kilo minuto. Me gusta esto, me gusta mucho que ellos hagan esto. Esto ayuda a guiarse, sobre todo en los centros con menos experiencia, que de pronto no tienen tantos especialistas disponibles. Genial, a mí me gusta bastante que metan este tipo de recomendaciones, así sea a punta de remarks dentro de la guía. Bueno, listo, entonces, más o menos orden. Usted comienza con Norepin, de ahí pasa a vaso, de ahí pasa a Epi, ¿listo? Y en general, a medida que usted va bajando por esta escalera, usted ya se va dando cuenta que su paciente no está respondiendo o está necesitando bastantes vasopresores. Cuando usted llega a ese punto, lo que debería pensar es, además de añadir todos estos vasopresores, añadir un medicamento que aumenta la respuesta a los vasoactivos. Y ese medicamento son los corticoides. Mucha gente, muchos estudiantes, aquí voy a parar un segundito para explicar este concepto que muchos estudiantes los he visto confundidos con esto. Se confunden cuando piensan los corticoides, porque uno frecuentemente asocia los corticoides con inmunosupresores. Entonces dice, ¿por qué estoy dando corticoides? Y hay muchos que se comienzan a explicar el raciocinio de esto diciendo, no, es que uno necesita inmunomodular un poquito. Y eso puede ser cierto, pero la razón principal de corticoides en choque, porque al final de cuentas no se dan en sepsis, se dan en choque, es que los corticoides aumentan aumentan la expresión de receptores de vasoactivos, de moléculas de monoaminas, en el endotelio vascular. Entonces, esa es la razón principal. Los corticoides aumentan la respuesta de estos señores. Es la razón por la que se dan puntualmente en un choque séptico refractario. ¿Listo? Entonces, ellos aquí en la recomendación dicen que el corticoide que ellos recomiendan, eso tienen que grabárselo, es hidrocortisona intravenosa, ¿listo? A una dosis de 200 miligramos al día, dados como 50 miligramos cada 6 horas o como una infusión continua de 200 miligramos, pues en un día en total. Y ellos aquí sugieren que esto se debe comenzar cuando ya la dosis de norepinefrina o epinefrina supera los 0.25 microgramos kilominutos al menos 4 horas de inicio de esta. Entonces me gusta que ellos aquí son un poquito más específicos. Yo quisiera que la guía fuera un poco más así. Quisiera que ellos intentaran la evidencia, que la evidencia de los corticoides no es algo fácil, hay contradicción y aún así ellos se abalanzan a dar una recomendación puntual. Me gustaría que hicieran más así. Pero bueno, pasamos ahora, pasamos de página, ya hablamos del control de la infección, ya hablamos de la reanimación, hablemos de las otras medidas. Y de las otras medidas hay como dos grandes grupos. El primero es la ventilación mecánica, en la cual les digo una vez, la ventilación mecánica, aquí poquito que saber, la gran mayoría es exactamente igual a como uno ventilaría a un paciente con insuficiencia ventilatoria no séptico, muy parecida a la cosa. Y después están realmente las otras medidas, las medidas de soporte.
Ya veremos ambas. Entonces, en cuanto a las medidas de ventilación, ¿qué podemos decir? Básicamente que si usted tiene un paciente con sepsis que necesita ventilarlo, la única recomendación que ellos hacen específicamente al paciente con sepsis, con insuficiencia ventilatoria, con un fenotipo no SDRA, que es el fenotipo como específico, es un fenotipo específico, tenemos creo que un video al respecto, es que usted ventile con volúmenes tidales bajitos, que el volumen que por cada ventilación sea bajito, eso en teoría no inflama tanto los alvéolos, es bueno. Y de resto ellos dicen que la terapia con carbón nasal de alto flujo también ha tenido como buena evidencia en pacientes con sepsis. Esto ha tenido buena evidencia en todo tipo de pacientes. En mi opinión personal, son más bien las excepciones en las que esto no ha funcionado, a las que sí ha funcionado. La gran mayoría de cosas funcionan. En la gran mayoría de cosas, la carbón nasal de alto flujo ha sido top. Entonces, bueno, eso es realmente lo único que dan ellos específicos del sepsis, el paciente con sepsis que necesita ventilarse. De resto, si ustedes miran todas estas recomendaciones de aquí, estas recomendaciones básicamente lo que nos dicen es que si el paciente tiene SDRA y tiene sepsis, y usted necesita ventilarlo, porque los pacientes con SDRA casi que por definición necesitan ventilación, usted lo va a ventilar tal cual como si no tuviera sepsis. Es decir, la ventilación de un paciente con sepsis y SDRA es casi que independiente de la sepsis, es más por el SDRA. ¿Cómo es esa ventilación en pacientes con sepsis con SDRA? Aquí se las voy a resumir un segundito. Entonces, usted básicamente lo que quiere es mantener los alvéolos abiertos y inflamarlos lo menos posible. Para mantenerlos abiertos, usted va a ponerles presión. Va a ponerles presión al final de la expiración para que no se colapsen. Eso se llama PIP. La presión al final de la expiración. Usted va a poner un PIP alto. Primera recomendación. Lo segundo, va a poner volúmenes tidales. Tidales. Voy a correr un poquito por aquí. Bajitos. Entonces, eso quiere decir que el volumen de aire que entra y que sale es más bien poquito. Eso hace que, de nuevo, los alvéolos no se inflamen mucho. Usted va a poner un límite. Voy a poner un límite de la presión en meseta, de nuevo para prevenir que haya barotrauma. Y aquí les tengo el límite, ese límite si no estoy mal es 30, ¿sí? 30 centímetros de agua. O sea, poner este límite de presiones de meseta para prevenir que haya barotrauma. Y además usted va a intentar que la gran mayoría de alvéolos, de estos alvéolos de aquí, de los que están cerrados, se abran. ¿Cómo puede hacer eso? Maniobras de reclutamiento. Respiración en prono, que también ayuda un poquito con la inflamación, pero bueno, ahí ya estoy como especulando un poquito más. Pero eso es más o menos el resumen de cómo se ventila un paciente con SDRA. Esto de aquí es lo más importante si ustedes me preguntan a mí, pero pues esto también es clave de acá. Pero lo que yo les decía, esto básicamente son las mismas recomendaciones que se dan a un paciente con SDRA sin sepsis. Entonces, en mi opinión, ahí realmente solo nos resumieron las guías de SDRA. Y ya, de resto, las medidas de soporte básicamente se resumen en si lo requiere por las indicaciones usuales, déselo. Si lo requiere, déselo. Entonces, si requiere transfusión, denle una transfusión. Si ustedes han leído la literatura con respecto a transfusión de glóbulos rojos, en general el umbral en el que alguien se transfunde es 7. Exactamente el mismo umbral que se utiliza en un paciente con sepsis. ¿Listo? Y hacen la misma recomendación de las guías de transfusión. Si el paciente tiene algunas condiciones donde este umbral ya no es 7, sino que es, por ejemplo, 8 o 9, como isquemia miocárdica aguda, hipoxemia, hemorragia aguda, considérelo en unos umbrales un poquito más altos. Usualmente nunca son más de 9. Entonces, si requiere transfusión, désela. Si requiere terapia de reemplazo renal, que esta usualmente los estudiantes la aprenden con el acrónimo AEIOU, que esto es como acidemia, electrolitos, creo que esto es intoxicación. Bueno, aquí sigue exactamente igual. Si necesita terapia de reemplazo renal, póngasela. Si no necesita eso, no se la ponga. Aquí va por lo mismo, tromboprofilaxis, el paciente... bueno, aquí ellos sí me dicen, en general nosotros recomendamos que un paciente con sepsis tenga tromboprofilaxis. La razón de eso es que si ustedes miran las escalas de tromboprofilaxis, en la gran mayoría, si usted coge el paciente típico que tiene sepsis, le va a dar positivo. Entonces, de nuevo, creo que la recomendación sigue siendo ahí, si lo requiere, hágale la escala, y la gran mayoría le van a dar que lo requiere, entonces póngaselo.
ellos sí dicen, nosotros recomendamos que se utilice heparines bajo peso molecular versus no fraccionadas. Recomendación con la que estoy de acuerdo y recomendación que ustedes verán que en la clínica es la usual, a menos de que haya una contraindicación. Glucosa, exactamente lo mismo que en pacientes sin sepsis, es decir, se supera 180 miligramos por decilitro de glucosa, ponga la insulina, exactamente lo mismo que en pacientes no sépticos. Nutrición, de nuevo, en general se sugiere de manera temprana, entre las primeras 72 horas en caso de que no se pueda. Si el paciente va a durar más sin eso o por alguna razón está contraindicada la nutrición enteral, pues ponga nutrición parenteral. Y la prevención de úlceras por estrés, si el paciente tiene indicaciones, póngaselo, que la gran mayoría en pacientes con sepsis usualmente lo van a tener. Entonces, esas son las otras medidas de manejo. Lo que yo les decía, si lo requiere, pues póngaselo. Y al final la guía culmina con estos tres puntos, que son cosas que no se recomiendan. ¿Qué no se recomienda? Inmunoglobulinas, vitamina C y bicarbonato, a menos de que el pH sea menos 7.2, que de por sí es una indicación de bicarbonato. Entonces, básicamente la guía aquí dice es, estas cosas solo por tener sepsis no se dan. Y ya, y ahora sí, entonces pasamos a los 10 mensajes para la casa. Entonces, ¿cuáles son los 10 mensajes para la casa? Comenzamos desde aquí, ¿sí? para no perdernos uno a uno. Primer mensaje para la casa. No dependa de una sola escala para identificar o para tamizar pacientes con sepsis. Antes en las guías recomendaban que usted se basara con el QuickSOFA y de ahí pasar al SOFA. Ahora dicen el QuickSOFA, aunque es bueno, es específico, no es suficiente, no es lo suficientemente sensible, entonces válgase del NEWS, válgase del CIRS, válgase de su juicio clínico. No dependa de una sola escala. Bien, siguiente punto clave para llevarse para la casa. El tiempo es esencial, el tiempo es clave. Fíjense que nos hablamos de varios puntos de corte como bundles, lo que ellos llaman los bundles, como para hacer las cosas, que las cosas deberían idealmente hacerse en ciertos tiempos. Entonces, esos tiempos, por ejemplo, para la antibiótico-terapia en general es menos de una hora. ¿Sí? Si el paciente no está choqueado, o sea, está estable y la posibilidad es bastante remota, dicen, bueno, hagan una evaluación rápida y si la evaluación le da positiva, inicie los antibióticos idealmente menos de 3 horas. Pero en general, menos de una hora es el tiempo indicado. Menos de 6 horas para los pacientes que están, para pasar a un paciente a UCI, usualmente va a aplicarse a los pacientes en choque séptico, y entre 6 a 12 horas para control de la fuente, para debridar el tejido necrótico infectado, para drenar el absceso, quitar el dispositivo infectado, lo que sea. Siguiente mensaje clave es que la procalcitonina me ayuda para detener los antibióticos, más no para iniciarlos. ¿Listo? Clave aquí. Usted no va a medir procalcitoninas para poner antibióticos, sino para quitarlos. Usualmente lo que yo les dije, se toma el delta, qué tanto está bajando la procalcitonina, no el valor absoluto. Cuarto punto, la elección de los antimicrobianos, como ustedes vieron en la guía, no dice ponga un antimicrobiano en particular, sino que usted lo que va a hacer es ver la clínica del paciente, porque esta clínica le va a dar los posibles patógenos, ver el riesgo, los factores de riesgo, cómo uso prueba de antibióticos y además ver su epidemiología local, por ejemplo, lo que hablábamos, si usted tiene una prevalencia de bacterias gram-negativas multidrogresistentes mayor a cierto porcentaje, usted comienza a pensar, bueno, le va a poner estos medicamentos o esta otra clase de medicamentos. En el número 5 tenemos que la administración de los medicamentos, de los antimicrobianos que usted vaya a dar, guíelos por principios PKPD. Ahí le dan la tablita, por ejemplo, la vancomicinas AUC sobre MIC, los beta-lactámicos es tiempo sobre la MIC, y de ahí que ellos dan la recomendación puntual de que si usted va a poner beta-lactámicos, póngalos en bolos seguido de infusión continua. Listo, que esto viene siendo clave. Sexto, ajuste la terapia con cultivos y emplee ciclos cortos de antibióticos. Entonces, acuérdense, si usted su cultivo le dice que no tiene que seguir con los 3 antibióticos empíricos que usted puso, sino con uno solo, ajústelo. Y en general busque usar ciclos cortos de antibióticos porque da exactamente lo mismo. La guía no especifica exactamente cuáles ciclos cortos, no dice por ejemplo neumonía 3 o 5 días o 7 días, pero en general va por ahí, va en 3, 5, 7, que esos eran como los puntos de corte que mostraba la tablita, y si usted no está muy seguro, se puede guiar con la procalcitonina de nuevo para detenerlo. En cuanto a la reanimación, si su paciente está hipoperfundido, utilice 30 cc de cristaloides balanceados, es decir, lactato de Ringer o plasma light en bolo durante 3 horas, recomendación básicamente igual que la guía anterior, y guíe su reanimación, guíe la necesidad de bolos futuros o una infusión continua a futuro de acuerdo a medidas como la perfusión capilar por el estudio de Andrómeda,
el lactato y las medidas dinámicas de respuesta a volumen. Listo, que yo les dije, tenemos un video pues, explicando eso un poco más a profundidad. El orden de los vasoactivos. Entonces, si su paciente no responde solo a volumen, sigue hipotenso, sigue hiperfundido y ya no recibe más líquidos, usted se da cuenta que no necesita más líquidos, pero sigue hipoperfundido, comience con vasoactivos. Vasoactivo primero elección es norepinefrina. Si se queda corta la norepinefrina, más o menos cuando está por 0.25 a 0.5, en vez de seguir subiendo la dosis, añada otro, añada vasopresina. Si la vasopresina está quedando corta, añada epinefrina. Si el paciente está con un gasto cardíaco bastante bajito, cambie la norepi o la epi por dobutamina. ¿Listo? Se puede iniciar de manera periférica. Si usted no tiene el acceso central, lo importante es que los inicie temprano, los inicie rápido y después ahí sí pase al central. Lo ideal es no demorarse más de 24 horas. Y si su paciente, usted ya lo tiene con varios vasoactivos, ya está con norepia dosis alta, usted ya está pensando en añadir vaso, vaya pensando que puede ser útil añadir un medicamento que le aumenta la expresión de receptores de vasoactivos, que puntualmente es la hidrocortisona a 200 miligramos al día. Y otras medidas, pues primero están las medidas generales, que aquí está: si usted requiere transfusión, transfúndalo; si requiere tromboprofilaxis, del tromboprofilaxis; si requiere profilaxis por úlcera por estrés, póngala; si requiere terapia de reemplazo renal, hágalo; insulinoterapia, hágala; nutrición, hágala. O sea, básicamente mire a su paciente como un paciente y no como sepsis. Y de resto, la insuficiencia ventilatoria se recomienda la cánula de alto flujo, tiene buena evidencia, el volumen tidal bajo, y si tiene el fenotipo de SDRA, trátelo como cualquier SDRA. Bajos volúmenes tidales, alto PIB, un límite de 30 centímetros de agua de meseta. ¿Qué cosas no va a dar? Inmunoglobulinas, vitamina C y bicarbonato. Y con eso terminamos la guía del Surviving Sepsis. Esperamos que les haya gustado, que les haya quedado claro el tema, y sin más, nos vemos en la próxima.